Bien, vamos a pasar a otro grupo de palabras para que podamos seguir aumentando nuestro vocabulario en náhuatl. Les recuerdo, mi nombre es Michael Hernández. Aquí tenemos otros canales de YouTube, etcétera. Queremos que todos nuestros canales puedan ser aumentar. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de la enfermedad. Por ejemplo, enfermedad. En sí, enfermedad, enfermedad o enfermo, enfermedad. Lo podemos decir como cocolistli. Cocolistli. Está chistoso, ¿verdad? Está gracioso. Bueno, es con K. Porque si no iba a decir, oye, pero ¿por qué le pones con C, luego con K? Perdón. Cocolistli. Cocolistli. Ok, entonces si nosotros estamos enfermos, voy a decir ne, ni, mo, co, ni mococoa. Ahora bien, hay otras variantes que aquí no dicen cocoa, sino dice cocowa, ni mococowa. Es válido, así lo vamos a dejar. Y aquí estamos diciendo entonces ne, estamos diciendo yo, nimo, aquí recuerden, es similar a ne, ni. Cocowa, mococowa es enfermedad, entonces yo estoy enfermo. ¿Correcto? Y si quiero decir tú estás enfermo, digo te. Bueno, aquí vamos a aclarar algo. Mo, ua. ¿Correcto? Pero aquí vamos a decir esto, que aquí significa tú, pero aquí ya está dicho, estás enfermo. Estás enfermo. Se puede decir, así como en español se escucha también, tú estás enfermo. Lógicamente, si dices estás enfermo, ya se entiende que eres tú, ¿no? Pero también lo podemos utilizar te timococowa. Aquí le falta la A, esta partecita. Ahí está, te timococowa. Entonces, si queremos decir él está enfermo, vamos a decir ye, mo, co, mococowa o mococoa. Es lo mismo. Para que no se preocupen, oye, es que le falta una letra, le sobra. Es igual porque hay tantas variantes que la en sí es que se parezca la palabra a la variante que tú puedas utilizar o tú estás aprendiendo dentro del idioma náhuatl. Así es que ya son 3 minutos. Perdón, no se ve lo de abajo, ¿verdad? Ahí está. Yemococowa. Así es. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo. Adiós.